vez, decía que hemos tratado de representar en esta imagen que el hígado es un misterio frágil y sangrante. Eso trató de representar con esos ojos misteriosos de esa dama. Qué cosa más frágil que un huevo y su cáscara, y bueno, y las posibilidades del sangrado ante cualquier superficie cortante. Dicho esto, que el hígado es un misterio frágil y sangrante, vamos a ir, a ver, no sé por qué no avanza, no sé por qué está trabado esto y no me avanza la de acá, está, bueno, no sé qué pasó. Voy a desarrollar, y los objetivos para tratar de distribuir en esta charla son, primero, hablar un poquitito de la historia de este tema, luego, claramente, siempre desde la cirugía, uno debe hacer un muy sucinto repaso de la anatomía, lo que fue una torre de Babel, cómo hoy se ha ordenado con la nomenclatura de las resecciones, unos aspectos técnicos que puede ser quizás el esqueleto central de la charla de las hepatectomías, y luego algunas consideraciones en temas como qué y dónde está hoy el rol de la laparoscopía en la cirugía hepática, y si queda tiempo, lo menciono porque no sé cómo andaremos con el tiempo, para los cirujanos generales creo que viene muy bien tocar algunos temas de trauma hepático. Yo no sé por qué esto no pasa. Bueno, se ve que pasa así. Fíjense que si nosotros vamos a hablar de la historia, es el primer ítem, ya 750 años antes de Cristo, ustedes tengan en consideración que Hipócrates, el padre de la medicina, allá en la isla de Kos, al sur de Grecia, discurría sus días y sus noches 400 años antes de Cristo. Esto es 750 años antes de Cristo. Ya tenemos un mito, claramente de la mitología griega, valga la redundancia, donde a Prometeo, todas las noches, tal como está en ese grabado, en ese óleo, todas las noches un águila le comía el hígado. Ese es el castigo que él tenía. Y estaba castigado por Zeus, el dios de los dioses, porque él le había robado el fuego. Si por eso fuera, si por robo, bueno, yo creía que en nuestro país andaría demasiada gente ya sin hígado, o demasiada gente andaría con Prometeo, con un águila que le come el hígado de noche, pero durante el día volvía a reproducirse el hígado. Esto es lo extraordinariamente llamativo, que ya los griegos en aquella época tenían el concepto de la regeneración hepática. Fíjense ustedes, 750 años antes de Cristo, ya los griegos sabían que el hígado se regeneraba y estaba en este mito de Prometeo. Si nosotros empezamos a escudriñar en la historia y queremos buscar las primeras descripciones anatómicas, y vamos a ir seguramente a los padres de la anatomía. Pero ya esto, el mito griego eran 700 años, ahora han pasado 4 siglos, estamos 300 años antes de Cristo. Yo les di como referencia que 400 años antes de Cristo estaba Hipócrates en la isla de Kos, y si ustedes quieren aprender medicina, como cada uno de ustedes estudió en sus escuelas de medicina en las distintas localidades, bueno, nada, en la época de Hipócrates claramente había que ir a Grecia, y en la isla de Kos estaba la escuela hipocrática, pero luego el centro de mayor excelencia para aprender medicina en el mundo se encontraba en Alejandría, que Alejandría había sido fundada por este gran conquistador Alejandro Magno. En paréntesis, ustedes saben que Alejandro Magno, ya el papá de Alejandro Magno, había pagado dinero para que Aristóteles fuera su maestro. Bueno, tenía algunos conceptos Alejandro Magno en lo que hace a la gobernación y demás, realmente interesantes. Fíjense ustedes que se destinaba grandes sumas de dinero para los aspectos culturales, y así que en Alejandría estaba la famosísima biblioteca de Alejandría. Era el lugar donde se cura el alma, así decía en el frontispicio a la entrada, donde cuando uno entraba a esa biblioteca de Alejandría. Herófilo estaba inserto en esta cultura y era el padre de la anatomía 300 años antes de Cristo, y que había comenzado con disecciones cadavéricas. Dicen por ahí también, hay algunos escritos que probablemente vivisecciones, y es quien primero describe la anatomía hepática.
por lo menos lo que tenemos nosotros con todo detalle. En esa misma época, un poquitito más joven que Hipócrates, pero de la misma época, era Cístrato. Y déjenme que les cuente una anécdota chiquitita y ya vamos terminando con la historia. El rey de Siria encuentra que su hijo estaba enfermo, no estaba bien su hijo. Entonces lo convoca a Erasístrato, que era un famosísimo médico, como dijimos, de Alejandría, y Erasístrato empieza a observar a este muchacho y observa que, bueno, tenía toda una serie de sintomatología, pero que esta se desencadenaba básicamente cuando él veía a la nueva y joven esposa del rey de Siria, que era Estratónice. Y Antíoco, este muchacho, bueno, nada, entonces el asistente lo acuesta, Antíoco y hace pasar distintas personas y observa que cuando pasaba Estratónice, la esposa de su papá, la joven esposa de su papá, el Antíoco se ponía taquicárdico, sudoroso, inquieto, y describe por primera vez, aparte de ser el escritor de anatomía hepática con mucho detalle, el asistente describe este cuadro como mal de amores. Quería dejar ese pequeño regalo. Ya, bueno, fíjense que los asirios, los caldeos, la Mesopotamia, se han encontrado estas imágenes de arcilla, donde ustedes pueden ver claramente cómo ya estaba, inclusive la vesícula biliar estaba ya aquí representada, el lóbulo caudado, realmente sorprendente, fíjense una vez más, y hasta cuando estudiamos en histología, acuérdense la vena centrolobulillar y demás, realmente sorprendente que ya en aquella época se pudiera describir todo esto. Ahora, si sabemos el aspecto evolutivo de la cirugía, claramente los primeros pasos importantes para que la cirugía hepática avance, desde ya que fueron dados por los anestesistas, que nos permitieron a los cirujanos realizar gestos quirúrgicos adecuados y con pacientes con sobrevida. Luego vamos a ir viendo que se le atribuye al Langenbusch la primera hepatectomía, digo se le atribuye porque en realidad había un médico italiano que fue el primero en realizarla. Si bien Langenbusch, el alemán, que hizo la primera colecistectomía también, este berlinés, es el primero que la realiza con éxito, la primera hepatectomía. Bueno, luego vamos a ir viendo un poco, aquí están mencionados un par de nombres, pero quiero que luego vayamos nosotros avanzando en la charla y vamos a ir desarrollando esto. Fíjense ustedes que toda la parte de la complejidad de la vasculatura intrahepática y demás, primero en describirla es este británico Gleason. Él hacía hervir el hígado, lo hervía el hígado y luego con un palito sacaba todo, dejaba la estructura, dejaba el esqueleto del hígado, después de que había hervido una hora, sacaba todo el parénquima, inclusive él llegaba a inyectar soluciones como con leche dentro de la vena porta y veía que ese fluido salía a través de las venas suprahepáticas, de la cava inferior, lo cual ya hablaba de las interconexiones que existían. La primera hepatectomía está ahí en la publicación, es nuestro, Trieste, por Antonio Loier, este italiano, el 15 de enero del 86, que fue antes de lo que está descrito como la primera hepatectomía, si bien exitosa, de Langenbusch en Berlín en el año siguiente, en el año 87. Tiene una gran importancia y esto todavía es altamente aplicable para los cirujanos generales, es una maniobra que es absolutamente necesaria conocerla. Pringle describe esta maniobra del clampeo del pedículo hepático en dos pacientes, si bien él la describe para dos pacientes con trauma hepático, y podemos conocer a partir de esto cómo se logra cohibir las hemorragias en numerosas circunstancias con la maniobra de Pringle. Podemos decir también que hoy no se usa solamente para trauma hepático desde ya, sino que se usa en numerosas resecciones hepáticas, como vamos a ir viendo más. Un avance extraordinario resultó, esto es parecido a los arrondissements o todo el vecindario, como se dan, es casi si el vecindario de París son los arrondissements, son así circulares. Bueno, un poco así también fue la descripción de Coinot de los distintos segmentos, y es fundamental el conocimiento de la segmentación hepática y la anatomía. Fíjense ustedes que los segmentos están básicamente divididos en la división hepática,
dada por las venas suprahepáticas. Y cada uno de estos segmentos, tanto del hígado derecho como del hígado izquierdo, tienen un pedículo con una arteria hepática, una rama de la porta y una rama de la vía biliar. Y la división las venas suprahepáticas, tal como describió Coinot en su momento. No sé, ahí está. Bueno, no sé qué pasa aquí. Ahí está, ahora parece que ahí va. Nosotros tenemos el hígado se va a dividir en izquierdo y derecho por una línea imaginaria, la línea Cantley, que va desde la vesícula biliar, del fondo de la vesícula biliar, a la parte media de la vena cava inferior. A la izquierda nos queda el hígado izquierdo y a la derecha el hígado derecho. El ligamento suspensorio nos divide a su vez el hígado izquierdo en un segmento, hoy se le llama sector lateral, y en un sector medial. En tanto que el hígado derecho tiene un sector anterior y un sector posterior, y esta línea que coincide con la suprahepática derecha, por ahora tendrá que ser imaginaria, porque no tenemos elementos para verla. Sin embargo, podemos expresar que, si bien en la segmentación hepática de Coinot parece todo muy ordenado, en realidad es algo así la segmentación en la realidad. Esta foto es de quien fue mi maestro en cirugía hepática, el doctor Thomas Stars, y yo creo, y al decir de muchos, fue probablemente quien más influenció a la cirugía hepática, seguramente durante el último siglo, y fue elegido por distintas sociedades en todo el mundo como el cirujano más influyente de todo el mundo en los distintos aspectos de la cirugía. Fue quien llevó a cargo los primeros trasplantes hepáticos exitosos. El primer año que yo estuve en Pittsburgh, que fue a los fines de la década del 80, principios del 90, realizaban alrededor de 1.000 trasplantes por día. Un promedio de casi 3 trasplantes, 20 trasplantes por año, perdón, 3 trasplantes por día, lo cual significa, porque no empezaban todos juntos, que a cualquier hora del día y de la noche en Pittsburgh estaba realizando un trasplante. En esta foto aparece el doctor Stars, esto es un médico griego, Sakis, y este es un colega argentino, fue quien nos dio la primera mano para viajar, que es Adrián Casavilla. A ver, avancemos, este avanza como quiere, no sé, ahí está. Bueno, esta es una foto histórica, es el primer trasplante hepático realizado en el mundo, es una foto del doctor Stars realizando su primer trasplante hepático en un niño, y fíjense qué llamativo y paradójico el gran amor que tenía él por los perros, y sin embargo toda la fase experimental la realizó justamente en estos animalitos. Nosotros veíamos con mucha frecuencia lo que luego se popularizó en el mundo, lo que en esa época se llamaba trisegmentectomía, hoy se llama triseccionectomía, pues son 3 segmentos derecho o 3 segmentos izquierdo, o hepatectomía ampliada. Otro de los grandes avances en la evolución histórica es la bipartición hepática, luego vamos a volver sobre esto, con la ligadura portal. La ligadura portal para permitir que se hipertrofie el hígado del sector que no está ligado a la porta, obviamente, y la bipartición hepática que le agrega evitar la interconexión entre los distintos ramos hepáticos. Fíjense ustedes cómo aquí tenemos un sector lateral izquierdo pequeño y con un hígado izquierdo pequeño, y cómo permite luego para semejante tumor hepático, pero cómo se hipertrofia luego que se ha realizado la ligadura y atrofia del lóbulo derecho y ligadura de la porta rama derecha. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Y esto que les voy a mencionar ahora es sorprendente, es lo último, bueno, aquí escribí mal, Torsili con 2L. Guido Torsili es un cirujano italiano que sacó muchos conceptos de la cirugía japonesa, pero hoy prácticamente yo les puedo decir que es muy difícil decir casi a cualquier paciente que usted no le puede resecar las lesiones hepáticas que tiene. Guido Torsili ha modificado absolutamente los conceptos de la hepatectomía. Él conceptualiza que el hígado, la estructura del hígado intraparenquimatosa, es similar a un árbol. Fíjese, este es un árbol y esta es la estructura vasculares, portales, arteriales y demás. Luego, lo clásico es que nosotros digamos, bueno, si yo tomo la parte derecha y tengo un tumor en esta zona, voy a tener que seccionar aquí, y si tomo la parte izquierda voy a seccionar aquí, entonces haré una hepatectomía derecha o una hepatectomía izquierda. Esas son las rutas clásicas. Ustedes ven, si yo
secciono aquí todo el sector del pedículo derecho, terminaré haciendo una hepatectomía derecha, y voy por la izquierda, terminaré haciendo una hepatectomía izquierda. Y esto pasa muchas veces, que tumores no tan grandes, pero en ese enclave, en ese cónclave, nos obligaban a hacer este tipo de cirugía. Sin embargo, Torsili dice, bueno, el problema es que nosotros siempre estamos viendo así, en sentido antero-posterior, el hígado, de atrás. ¿Y por qué no verlo en sentido lateral o en sentido transversal? Tipo de resecciones no anatómicas, y hacer tipo de resecciones como queso suizo, como si estuviéramos sacando cerezas del árbol en forma periférica, y disecar bajo guía ecográfica estas estructuras básicas, respetar las estructuras básicas, llamemos porta, la cava, las demás, y hacer resecciones completamente atípicas. Y fíjense que Torsili, una cirugía que no parece simple, pero no lo es cuando él la realiza en realidad, si bien tiene gente muy joven trabajando con él, pero puede resecar prácticamente cualquier tipo, esto estamos hablando básicamente para metástasis, de cualquier tipo de lesión hepática, y conservando el parénquima suficiente. Porque hoy ha cambiado el concepto. Antes era como que uno tenía que, fundamentalmente, que los márgenes, que lo que saco. Hoy lo que más importa es lo que uno deja, bajo condición que uno pueda hacer una resección R0 y dejar un hígado suficientemente funcional, que tenga un outflow, un inflow, o sea, un flujo de salida, un flujo de entrada adecuado, y un drenaje biliar adecuado. Y esto logra perfectamente Torsili, fíjese, con de adelante hacia atrás, sino también en forma lateral, siempre bajo guía ecográfica y compresión, y logra hacer resecciones antes absolutamente impensadas, y lo que llamaríamos nosotros totalmente atípicas, pero no quiero ampliar mucho. Estas son las distintas técnicas que realiza este cirujano italiano. Fíjense ustedes las posibilidades. Fíjense aquí, por ejemplo, una lesión en esta zona, entonces él puede disecar completamente la vena cava, los vasos, la suprahepática derecha, la izquierda, etcétera, siempre bajo guía ecográfica, y resecar lesiones que antes era absolutamente impensado cómo resolver esas situaciones. Bueno, fíjense, este tipo de resecciones realmente son muy llamativas, lo que él hace, ¿no? Fíjense, absolutamente llamativo. Fíjense en esto, una resección transversal no tiene nada que ver con la longitudinal, que nosotros estamos siempre pensando de adelante hacia atrás. Y él, de algún modo, expresa que considera que la cirugía hepática debe ser considerada como, o el cirujano, como un escultor que está evolucionando continuamente. Fíjense las distintas imágenes. Bueno, dicho esto, vamos a volver un poquito, que algo hemos esbozado, de la anatomía. Hemos hablado de la evolución. El hígado es el órgano más grande de nuestra anatomía. Puede llegar a pesar, yo no sé por qué se traba esto. Se me traba, no pasa. Bueno, 1,5 kilos. Digamos desde ya que tenemos un flujo de entrada, un flujo de salida. El flujo de entrada está dado por la vena porta. Ustedes saben que, a ver, cuando uno trasplanta un riñón, no tiene por qué sacar el riñón enfermo. Lo trasplanta en una situación heterotópica, lo pone en la región de la ingle. Cuando se empezó con el trasplante hepático, se pensó lo mismo. ¿Para qué voy a hacer semejante cirugía de sacar un hígado enfermo? Y además que algo funcionará, lo dejo al hígado nativo, enfermo, y pongo un hígado nuevo en una situación heterotópica, tal como se hacía con el riñón. Pero esto no funcionó, simplemente porque el hígado se atrofiaba. Hasta que supimos luego que necesitaba, de modo absoluto, para sobrevivir el hígado, tener flujo de la vena porta. No solo por la oxigenación, que básicamente la sangre portal es tremendamente oxigenada, sino por un factor hepatotrópico que desconocíamos y que es brindado por el páncreas, que es la insulina. De modo tal que por eso llegamos luego al trasplante ortotópico de hígado, porque era absolutamente necesario el flujo de la vena porta. El árbol biliar, ustedes conocen todas las variaciones, es muy importante conocer las distintas variaciones, sin ser anomalías, pero son variaciones. La arteria hepática, que se divide en izquierda y derecha, también tiene variaciones. La hepática común se divide en hepática izquierda y derecha, pero a veces puede venir una izquierda de la coronaria estomáquica, o puede venir una derecha de la mesentérica superior.
Son toda una serie de variaciones que debemos considerar y conocer. Y las venas suprahepáticas, como ya lo dijimos, son el fundamento y la base de dividir en un hígado izquierdo y un hígado derecho. El hígado izquierdo, segmento 2, 3 y 4, dividido por la vena suprahepática izquierda, y la media, que me divide entre hígado izquierdo y derecho. Y aquí tendríamos el 5 y el 8, que son los segmentos anteriores, y 6 y 7, que son posteriores. Todo la segmentación en base a los conceptos de Coinot, donde cada uno de estos segmentos tiene, obviamente, un ramo de la vena porta, de la arteria hepática y de la vía biliar. Esta es la anatomía funcional. Esto, como ustedes ven habitualmente dibujado en los libros, y en la anatomía, en la vida real, lo que nosotros vemos es el 5 y el 8, porque el 6 y el 7 son posteriores, y lo vemos en la posición quirúrgica, por lo menos con el paciente acostado. Entonces, así como el 2 y el 3 son el hígado izquierdo y se divide en lateral y el 4 medial, el derecho tenemos 5 y 8, que es el anterior, y 6 y 7, que son los lóbulos posteriores. Bueno, más de lo mismo. Esto es lo que acabo de mencionarles. Tanto Haley como Coinot, por allá por el 54, tomaron como base para la división, como dije, las venas suprahepáticas. Pero había, en aquella época, cuando yo me formaba en Pittsburgh, lo que Starr le llamaba trisegmentectomía, porque nada, no le quiero hacer lío, pero la trisegmentectomía era una derecha ampliada, por ejemplo, o, bueno, había, y los franceses le llamaban de otro modo, lo que novectomía, que hepatectomía. Entonces la nomenclatura era una torre de Babel, hasta que en el año 2000 se reunieron en Brisbane las autoridades en este tema, y prácticamente se tomó que esto es considerado hígado derecho, a punto de partida de la división de esa línea de Cantley, que va desde el fondo de la vesícula hasta la vena cava inferior. Esto es hígado derecho y esto es hígado izquierdo. Y a su vez, el hígado derecho, los segmentos 5 y 8 se les llama sección anterior, y 6 y 7 la sección posterior. El 2 y el 3 son la sección lateral izquierda y el 4 la sección medial. Entonces, todo, digamos, tenemos sección lateral y medial, sección anterior y posterior, hígado derecho y hígado izquierdo. Sección lateral y medial, sección anterior y posterior. Y a su vez, la última división de la porta ya nos da los famosos segmentos hepáticos, la segmentación hepática, que son del 1 al 8, tal como ustedes conocen. Bueno, no quiero entrar en nomenclatura de las resecciones, porque nos vamos a hacer más lío. No quiero hacerla muy larga esta charla. Entonces vamos a ir avanzando, así dejamos tiempo luego para las preguntas. Vamos a ver algunos aspectos técnicos que yo considero que son los más importantes quizás para volcarles hoy al respecto de las hepatectomías. Bueno, desde ya la formación del equipo, desde ya el equipamiento necesario, no vamos a entrar en todos estos detalles. Les quiero dejar 3 cosas que incorporen ustedes. Es fundamental y esencial, si ustedes quieren hacer buena cirugía hepática con buenos resultados, deben elegir y trabajar en equipo con un anestesista de primera línea. Es fundamental conocer no solo lo que se saca, sino lo que se va a dejar, el futuro remanente hepático, y también el manejo y el control del sangrado. Vamos a hablar un poquito de estos 3 puntos, y con esto considero que tenemos suficientes elementos conceptuales para realizar una hepatectomía segura. Vamos al primer punto, que es la anestesia. Bueno, no voy a entrar en toda una serie de detalles que son enormes para el anestesista, pero sí algunas cosas que debemos conocer. En primer lugar, el anestesista debe mantenerlo al paciente, sobre todo en el momento de la resección, en el momento que seccionamos el hígado, con una presión venosa central baja, entre 2 y 5 milímetros de agua. Para eso los volúmenes que le infunde al paciente, los volúmenes que pasa, deben ser poquísimos, en muy pequeña cantidad de líquidos. Más, a veces inclusive utilizan diuréticos para sacarlo más al paciente. Debe utilizar drogas que lo mantengan estable, que no esté subiendo, bajando. El remedio de fentanilo es una muy buena droga, pero a su vez que necesitamos una presión venosa central baja para que el hígado no esté
duro, congestionado, y podamos seccionar sin grandes sangrados, pero el paciente tiene que tener buena presión arterial. La venosa central baja, pero la arterial adecuada. Entonces, necesario muchas veces, más de la vez, utilizar inotrópicos como noradrenalina. Y una palabrita de algo relativamente nuevo, que es el ácido tranexámico, que los anestesistas también lo utilizan cada vez con más frecuencia y que ayuda a los fenómenos de coagulación sanguínea. Fíjense ustedes si es importante o no mantener la presión venosa central baja. En este estudio, cuando la presión venosa central es menor de 5, habitualmente tiene menos de 200 milímetros de mercurio de pérdida sanguínea el paciente. Cuando la venosa central está por arriba de 5, y el sangrado puede andar alrededor o más de 1 litro. Y obviamente que esto va de la mano con la necesidad de transfusiones sanguíneas y por supuesto también va de la mano con el resultado final del paciente. Entonces, el primer concepto importante es fundamental contar con un anestesista entrenado en cirugía hepática. Vamos a ver ahora el segundo concepto, que es lo que dejamos de el remanente hepático. Antes era como que lo clásico, nos preocupábamos todo el tiempo por lo que resecábamos, el número de lesiones, el tamaño, el margen, y a veces por ahí hacíamos una hepatectomía derecha por un tumor que no era tan grande, y bueno, ese paradigma un poco se fue cambiando, y pudiéramos decir que hoy no pudiéramos decir, debemos decir que hoy es mucho más importante lo que se deja que lo que se reseca. El objetivo básico es que yo haga una resección R0, que no deje tumor. Si puedo tener un margen de 1 centímetro, mejor. Y bueno, habrá una serie de otras cuestiones que no quiero entrar, el carras y demás, pero que yo haga una resección R0 y que tenga un hígado remanente en buenas condiciones. Por lo menos 2 segmentos contiguos, que tenga un outflow adecuado, un inflow adecuado y un drenaje biliar adecuado. Con eso yo ya logro el objetivo de lo que necesito, y esto es lo que hoy nos fijamos básicamente los cirujanos. Entonces, dicho de otro modo, fíjense ustedes que yo, por ejemplo, en este paciente, yo puedo tener una resección hepática adecuada si le dejo un outflow, o sea, la salida por las venas suprahepáticas, y tengo un inflow, o sea, la arteria hepática y las venas porta adecuadas y un drenaje biliar. Pero no solo eso, sino que lo que es fundamental, que el hígado remanente no me vaya a generar una insuficiencia hepática en ese paciente y sea incompatible con la vida. Entonces, ¿cómo hago yo para, cada vez magnificamos más esto de que el hígado remanente sea adecuado? Entonces, para tener esos límites con seguridad de la resección, es que hoy echamos mano de lo que se llama la volumetría hepática. La volumetría hepática es simplemente medir el volumen total del hígado y medir lo que yo voy a resecar. Si yo voy a resecar el 60%, me va a quedar el 40%. Entonces, eso es lo que yo debo saber. Entonces, ¿y eso cómo lo mido? Bueno, hoy con los tomógrafos se puede medir perfectamente con los software adecuados y modernos, y también con los resonadores, pero es un poquito más complicado. En líneas genéricas se hacen mediciones con tomografía computada, los imaginólogos están muy expertos en esto, hacen la volumetría antes de la resección y nos pueden decir con bastante precisión qué volumen hepático nos va a quedar, que en definitiva es el volumen, o sea, en realidad sería el remanente, o sea, 30 me queda, sobre el total 30%. Ahora, fíjense ustedes que es diferente de según el paciente, el hígado que tiene, que estoy tratando yo. Si yo estoy tratando, por ejemplo, un paciente que tiene un hígado sano, yo puedo resecar el 80% y dejar una volumetría con el 20% le alcanza para vivir ese paciente. Pero la mayor parte de las veces cuando resecamos no estamos resecando hígado sano. Quizás porque ya tienen una ayudancia, entonces están con quimioterapia. Usted ven, por ejemplo, si se hace oxilaplatino, generalmente tenemos un hígado azul por la congestión venosa que produce, hacemos hígado TECAM, tenemos el famoso hígado amarillo por la carga grasa. Bueno, en estos hígados grasos o estetóxicos con quimioterapia necesitamos dejar
por lo menos un 30%, cuando hacemos la volumetría, debe quedar un 30%. Y si es un hígado fibrótico o cirrótico, de allá tiene que ser un 40%. Vamos a pasar ya, llevamos media hora de charla, vamos a pasar ya al tercer punto, que es el control del sangrado. Y bueno, fíjense ustedes lo que habíamos mencionado con anterioridad, que la mortalidad postoperatoria, este trabajo es un trabajo de Sloan Kettering y muestra claramente, el Sloan Kettering Center, muestra claramente cómo la mortalidad operatoria va de la mano, está absolutamente enlancada y enlazada con la cantidad, con la cantidad de transfusiones que debe recibir el paciente. Así, si recibe hasta 2 unidades de sangre, tenemos un 2.5, según el trabajo del Sloan Kettering Center, de mortalidad. Y sube casi 5 veces más, sube arriba del 11%, si son más de 2 las unidades que transfundimos. Lo cual claramente va de la mano la transfusión sanguínea. Entonces, el control del sangrado, que ya hemos mencionado con nuestro amigo Pringle, lo había descrito hace muchísimos años, que es el clampeo, tomando en masa el pedículo hepático, es de altísimo valor. Lo clásico es hacer un Pringle que yo comprimo durante 15 minutos y suelto 5. Comprimo 15 y suelto 5, y eso se puede hacer aproximadamente durante 1 hora y media y más tiempo el clampeo. Y esto ayuda muchísimo a disminuir el sangrado durante la hepatectomía. Lo único que pudiéramos quizás reflexionar es que Makuchi presentó un trabajo donde él habla del preacondicionamiento isquémico. ¿Qué es el preacondicionamiento isquémico? Makuchi dice, si yo clampeo 10 minutos el pedículo, luego lo suelto por 10 minutos, puedo hacer perfectamente luego un clampeo de hasta 1 hora, que se tiende a hacer hasta 1 hora, hacer toda la hepatectomía prácticamente en 1 hora, y recién desclampear. Esto hace que la cirugía sea más rápido y, según muchos trabajos, presenta menos sangrado y bueno, los problemas se minimizan. ¿Por qué? Porque esta isquemia produce un preacondicionamiento isquémico a la célula que favorece este resultado. Digamos que esto funciona muy bien, pero igual a los pacientes añosos, los pacientes con más achaques, los pacientes más baqueteados, en general preferimos hacer ese campeonato intermitente clásico de 15-5, 15-5, y no esto que dice Makuchi, a pesar que, bueno, que claramente menciona que hay menos tiempo operatorio, menos sangrado y menos necesidad de transfusión. Y aquí ya es fundamental que quede claro este concepto que les voy a volcar. El hígado tolera mejor la isquemia que el sangrado. Entonces ustedes, cuando estos clampeos lo isquemia en el hígado, que eso, por ahí van a la otra terapia, el paciente está perfecto y el terapista le dice, bueno, las enzimas están un poco altas, la bilirrubina subió, y ustedes, tranquilo, mi querido colega, el paciente está despierto, no tiene ningún tipo de drenaje ni sanguinolento ni biliar, va todo muy bien. Esa isquemia, las enzimas y todo lo demás irán entrando a la normalidad, a no preocuparse. Ahora vamos a ver, habiendo visto estos 3 puntos genéricos, voy a tratar someramente de expresarles más o menos el modo de actuar desde el punto de vista estrictamente técnico, los distintos tiempos quirúrgicos, que es la incisión, la movilización de la glándula hepática, las disecciones de los distintos pedículos. Bueno, nosotros habitualmente utilizamos esta incisión que se llama Mercedes-Benz, y muchas veces uno hace este palito más corto, la parte mediana, nosotros fíjense que la hacemos bastante larga y recién hacemos la ampliación hacia derecha e izquierda. Eso nos da un campo muy, muy bueno. La ecografía intraoperatoria es absolutamente necesaria, es una herramienta de la cual no se puede ni se debe prescindir hoy en día para este tipo de cirugía. Estas imágenes de arcilla del antiguo Egipto y de la Mesopotamia hoy han sido transparentadas justamente por la ecografía y nos permiten identificar las estructuras vasculares y la ubicación del tumor y nada. Y en general, digamos que esta ecografía debe seguir una secuencia. Primero se hace en la parte superior, sagital, luego vamos descendiendo hacia el pedículo, luego nos vamos hacia los laterales, y luego hacemos transversal, donde vemos toda la vena cava perfectamente. Y bueno, de acuerdo, aquí por ejemplo, con esta aquí superior, vemos la vena cava,
la suprahepática media, la suprahepática derecha, la izquierda. Entonces ustedes ven cómo los segmentos corresponden exactamente a la división que me da la suprahepática, de acuerdo a la segmentación clásica de Coinot. La movilización hepática es importante, tal como se ve en esta fotografía, que la vena cava, que tiene algunas colaterales espigalianas que sean liberadas, ligadas adecuadamente. Pero antes de ir al manejo digamos que uno aborda el pedículo hepático, ¿eh? Se va a la arteria hepática, a la vena porta, a la vía biliar, y se puede abordar de dos maneras. Un abordaje extrafacial, donde tomamos todo el pedículo, o sea, tomamos la rama de la porta, de la arteria hepática y de la vía biliar, todo en conjunto, porque simplemente hemos abierto esta fascia del ENEC, pero no entramos dentro de la Gleason, ni abrimos ese tejido conectivo que tiene todo englobado. Entonces podemos tomar, aquí se ve el pedículo portal derecho, que inmediatamente se divide, tal como dijimos previamente, en uno anterior y uno posterior, y el izquierdo, que es mucho más largo, y luego se va a dividir en un lateral y un medial. Y esto está tomado en forma global, pedículo portal, que es arteria, vena y la vía biliar. El otro modo de hacerlo es abrir el tejido conectivo, entonces vamos a ver directamente la vena porta, que es como la camita sobre la que se acuesta, y luego va la arteria hepática, la vía biliar y todo lo demás. Ustedes ven aquí cómo cuando nosotros abrimos el tejido conectivo, aquí vemos la porta como ya se está dividiendo en sus distintas ramas, vemos la arteria hepática y se pueden disecar perfectamente. Luego tenemos que hacer la disección de las suprahepáticas, que son derecha, media e izquierda. La suprahepática derecha, habitualmente tenemos que seccionar este ligamento que se llama ligamento de Marcucci, y de ese modo, por vía lateral, luego de haber seccionado todo el ligamento triangular, el ligamento coronario, podemos llegar a disecar la vena suprahepática derecha. Y también hay una accesoria inferior que debe ser con cuidado controlada. A veces lo podemos hacer desde arriba, de cuando llegamos todo el suspensorio, puede ser la maniobra, yo diría, no aconsejable, en casos muy favorables y fáciles no podría hacer. En la izquierda uno tiene este lóbulo caudado, abrió previamente, hemos abierto todo la par flácida, vemos el lóbulo caudado, y aquí abrimos el surco de Arancio, y ahí vamos a encontrar la unión entre la suprahepática izquierda y la cava. Y la media es la más difícil y se la busca por arriba en línea genérica. Fíjense que en la hepatectomía clásica lo que uno hace es movilizar todo, que se vea perfectamente. Aquí está la suprahepática derecha y la derecha accesoria, y luego habiendo ligado el pedículo movilizado, el hígado que está fuera de la herida quirúrgica, el hígado está totalmente movilizado, se secciona el suspensorio, los ligamentos triangulares, los coronarios que están atrás, y entonces queda movilizado para poder resecar esta gran tumoración hepática. Y fíjense cómo se ve la línea Cantley, que está isquémica ya, desde la vesícula hasta la vena cava, la diferencia de color por las ligaduras vasculares. Esa es la hepatectomía clásica, que es la que uno efectúa la mayor parte de las veces, las regladas. Pero Osawa oriental describe un abordaje anterior para los tumores muy grandes del hígado derecho y en esta región, que es muy difícil de movilizarlo. Él prefiere hacer un abordaje anterior, obviamente respetando las estructuras vasculares como la cava y la suprahepática, y el lóbulo caudado, que luego va a ser reclinado. Entonces aquí se ve cómo se hace el lóbulo caudado, se hace todo el abordaje anterior sin movilizar para nada el izquierdo y tampoco el derecho, y una vez que uno tiene todo esto reparado, tiene el flujo, el outflow, el inflow, recién en última instancia va a movilizar tal como se ve en la fotografía, y se ve la cava, y se ve la suprahepática, y al último recién se va a movilizar el hígado derecho. Una modificación de esto hizo este extraordinario cirujano parisino de las afueras de París, que es Belguiti, hacía la famosa maniobra del colgamiento, entonces fíjense ustedes como hanging maneuver, pasa una lazada, hay un sector como de 1 centímetro aproximadamente, donde no están las venas spigelianas, no va a lesionar ningún vaso, con mucho cuidado uno pasa por ese sector y pasa una lazada para separar el hígado, luego secciona este nivel y hace
prácticamente lo mismo que les mencionaban estos orientales. Esto nos permite que no se produzca una torsión de la vena cava inferior, que disminuye el retorno venoso. Cuando hacemos una hepatectomía clásica muchas veces se hipotensa el paciente. Esto no sucede con esta técnica. Menciona Belguití y bueno, la gente que realiza esta técnica con asiduidad, que tiene menor pérdida sanguínea, se manipula menos el tumor, lo cual sin lugar a dudas traería beneficios oncológicos. Aquí podemos ver el plano exacto donde se traza ese espacio para colocar esa lazada, que va a ser la hanging maneuver, la manera de colgar el viento. El Smoot, que hemos tenido la suerte de tenerlo aquí en Tucumán y hemos compartido con él comidas y demás en un congreso de residentes, el Smoot es el que empieza con la hepatectomía basada fundamentalmente en los segmentos hepáticos, resecciones mucho más pequeñas, regladas y respetando una gran cantidad de parénquima hepático, se ahorra el parénquima hepático, manteniendo todo el criterio oncológico con menor sangrado, menos fístulas biliares, toda una serie de ventajas, siempre obviamente guiado por ecografía y pudiendo ver exactamente los segmentos hepáticos. Aquí podemos ver cómo está la suprahepática derecha, de modo tal que lo que se ha resecado son el 6 y el 7 que están hacia afuera de la suprahepática derecha. Entre el 5 y el 8, el 6 y el 7 sería una bisegmentectomía hepática. La maniobra Pringle, ustedes deben recordar dos cosas. Una, que a veces sangra porque yo hago una Pringle, sobre todo por ahí ustedes están en un traumatismo hepático, le sangra, hacen una Pringle y sigue sangrando. Uno, porque a veces puede haber una hepática accesoria que venga a la coronaria estomática, recuerden. Y otro, porque nos queda el flujo retrógrado, la vena suprahepática. Y eso puede ser origen de sangrado también. En esas circunstancias, tendría que volver al anterior, hay que hacer un clampeo global, ya no solo la Pringle, sino clampear arriba las suprahepáticas también, que es un poquito más complejo, hay que tener más destreza quirúrgica y más entrenado en este tipo de cirugía. Tal así también con los clampeos selectivos, yo puedo disecar el pedículo derecho. Ustedes recuerden que se va a dividir luego en uno anterior, que está con esta lazada naranja, y otro posterior, que está con esta lazada. Si yo, por ejemplo, ligo el posterior, entonces solamente voy a tener la zona isquemiada por el clampleo selectivo, que son el 6 y el 7. El 5 y el 8, que están con esto, sigue con su flujo. Bueno, y esto sería lo que yo recién les mencionaba, que a veces para hacer un clampeo total, respeto solamente el retorno por la vena cava inferior, y tengo que clampear no solo el pedículo hepático del inflow, sino el outflow también de las venas suprahepáticas, que se pueden combinar una serie de clampeos selectivos, pero no quiero entrar mucho más porque ya llevamos bastante tiempo. Entonces ya quiero terminar, vamos a los 43 minutos. Voy a ir terminando comentándoles algo de lo que es la manipulación del flujo portal. Fíjense ustedes que en los grandes tumores del hígado derecho, y que puede llegar a tomar parte del 4 y qué sé yo, se diseñó una cirugía para, a ver, si yo la embolizo a la porta derecha o la ligo, este sector del hígado va a ir luego atrofiándose y este sector se va a ir hipertrofiando. Y me va a permitir, si a mí me había dicho previamente la volumetría hepática que no era suficiente, la bloqueaba a la izquierda, que yo al embolizar o ligar la porta, si hipertrofia el sector remanente, y eso me va a permitir hacer una hepatectomía segura a futuro. Este concepto de Macucci, que fue muy, muy bueno, el problema es que si yo hago esto y yo tengo una metástasis del otro lado, el tejido tumoral crece 15 o 16 veces más rápido que el hepatocito. Entonces, si yo hago esto y dejo esto con irrigación, va a crecer muchísimo y no voy a tener la chance de resecarlo. Por eso, cuando uno pretende hacer esto, debe limpiar el hígado remanente, resecar ese tumor, luego hacer la ligadura portal y hacer la hepatectomía. Digamos desde ya, bueno, a ver, hay otro tipo, uno puede lograr la hipertrofia más rápida con lo que se llama como ALPS, el enfoque ALPS, y uno puede decir que el ALPS es una suerte de asociación de ligadura portal, yo ligo la porta y hago una partición hepática, para hacer una hepatectomía escalonada. Tal como decía, fíjense ustedes,
yo aquí quiero hipertrofiar esto y tengo estos 2 tumores del hígado izquierdo, entonces hago la resección, ligo la porta, esto se va a atrofiar, y luego en un segundo tiempo voy a hacer la hepatectomía y me quedo con este hígado hipertrofiado. El problema es que el ALPS hace una hipertrofia más rápida, probablemente porque las conexiones intrahepáticas entre un lóbulo y el otro ya no están más al hacer las secciones en el primer tiempo quirúrgico. Entonces, digamos que hoy en general lo que uno hace son o las hepatectomías en 2 tiempos, las hepatectomías en 2 tiempos, o con o sin ligadura, con ligadura o con embolización portal. O la cirugía en 2 tiempos, o hace con la embolización, esto ya casi no se hace en la cirugía en 2 tiempos. Si se hace esto permanece, con la embolización portal, habiendo resecado esos tumorcitos, por lo que decíamos, por crecimiento más rápido, con ligadura o con embolización. Y el ALPS, que sería la tercera opción, que tuvo de moda en alguna época, yo diría que hoy se lo hace mucho menos. Y ya para ir terminando, digamos que la manipulación del flujo portal, que forma genérica que estoy hablando, hoy se hace en combinaciones, por ejemplo, yo tengo aquí un tumor, por ahí le hago la resección localizada de este tumor, este otro, por ahí le hago radiofrecuencia, o onda corta, este tumor en esta localización, luego embolizo esta zona con alcohol absoluto y luego en un segundo tiempo, ahí está, mostrando, puedo hacerlo con radiofrecuencia, resecar los otros tumores de la zona que va a quedar, embolizo para que esto se atrofie, esto se hipertrofie, y en un segundo tiempo hago los distintos tipos de hepatectomías. Yo creo, ya no voy a hablar de trauma hepático, no sé cómo estamos con los tiempos, si es muy largo. Les digo 2 palabras de la APA o abierta, ¿les parece? Cecilia, Inés. Sí, Ricardo. Sí, Ricardo. Usted me dice si quiere que hablemos de trauma, 2 palabras, pero si no, bueno. Fíjense ustedes que es raro, pero no hay muchos trabajos. Yo he podido recoger 2 trabajos prospectivos y randomizados, hay un tercero en camino, que realmente los otros no son prospectivos randomizados, que nos comparen la cirugía laparoscópica con la abierta. Sin embargo, en el 2008 se reunieron en Louisville, en Kentucky, para hacer un consenso con respecto a cirugía laparoscópica de hígado, y en el 2018 se hizo una nueva reunión en Southampton, y no cambiaron mucho las cosas, se las hago cortitas, preferentemente cuando sean lesiones únicas y pequeñas, de menos de 3 centímetros, que no sean entre 3 a 5 centímetros más, no, que estén con una ubicación, digamos, en segmentos periféricos, eso es lo ideal. Lesiones pequeñas, no más de 3, y lesiones de menos de 5 centímetros con ubicaciones favorables. Y solamente una seccionectomía lateral izquierda, es decir, una bisegmentectomía del 2 y el 3, uno puede decir que la va a hacer claramente por la laparoscopia con seguridad. El resto de las cirugías de lesiones mayores y demás, bueno, habrá que esperar y tendrá que ser cirujanos con alto entrenamiento en laparoscopía y cirugía hepática, si bien hoy los simuladores permiten avanzar y mucho en este territorio, que inicialmente fue muy prometedor, pero bueno, ahora está en revisión. Hoy por hoy, lesiones no muy grandes, no más de 5 centímetros y no demasiadas lesiones. Fíjense ustedes que los prospectivos randomizados que yo les mencionaba, uno es Oslo Comet del 2018 y el otro es LAPA-HUBA del 2019. El Oslo Comet, así ultrasintéticamente le digo, encuentra menos complicaciones a la laparoscopía y una internación que es significativamente, estadísticamente significativa, la cantidad de complicaciones, 31 de los 19, menos con láparo, y la internación más corta. Es llamativo que el sangrado sea el mismo, según ellos, y el tiempo de cirugía el mismo. Es raro, pero están bastante bien diseñados este trabajo de los noruegos. Y luego, la OBJUVA encuentra que la internación es significativamente, estadísticamente significativa, como más corta en la laparoscopía, y el resto no encuentra diferencias significativas. Sí, y fíjense ustedes que las tendencias nacionales, este es un trabajo que presentó Timothy Pavlik, que es digamos, una autoridad en el territorio de la cirugía hepática, donde muestra que prácticamente la laparoscopía no se ha incrementado a través del tiempo y el porcentaje se mantiene no muy alto, no pasa el 6-7%. Aquí muestra cómo fue, de algún modo,
disminuyendo el porcentaje de cirugía laparoscópica y aumentando un poco en relación a las cirugías de resección hepática en forma genérica, que sí han ido aumentando a lo largo y ancho del mundo. Y si nosotros miramos con un poquito más con lupa, en el Holocomet, ustedes fíjense que el número de resecciones, fíjense también que compara, resecan 1.5, o sea, una metástasis. ¿Y de qué tamaño? De 60 gramos, de 80 gramos, cositas muy pequeñas. Y en el otro, en la ojuba, también una metástasis de 3 centímetros, 4 centímetros. Son trabajos ultra seleccionados, lo que nos están presentando, y eso habrá que verlo. Entonces, digamos que la laparoscópica, la enucleación es accesible, y en la resección de la lateral izquierda. No todas las resecciones pueden hacerse por vía laparoscópica y no todas debieran hacerse por vía abierta. El tema es que todas pueden hacerse por vía abierta, pero no todas por laparoscopía. Entonces habrá que entrenarse también en la cirugía abierta. Yo creo que, no sé si quieren que hablemos algo de trauma, o pasamos, digo dos palabras, el trauma hoy, las clasificaciones, lo importante es, ya no importa tanto qué tan grande es el trauma, la imagen que tengamos, lo más importante es si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable, yo puedo hacer tratamiento no operatorio y postergar la cirugía. Una vez que tengo la imagen, puede ser la angioembolización o lo que sea, y postergar la cirugía, porque probablemente luego ese hígado traumatizado, como se ve en esta imagen, podrá ir, si es una angioembolización, es una necrosis de todo el lóbulo derecho, y ya hará la hepatectomía derecha un cirujano entrenado y experto en una situación que no es grave para el paciente, ya está hemodinámicamente estable, y lo hace alguien con experiencia. En general, si usted tiene que entrar en urgencia en un traumatismo hepático, la incisión mediana de elección, pueden hacer una prolongación, como se conoce a la derecha. Lo importante es, lo primero que va a hacer es el Pringle. Si sigue sangrando, recuerden que puede haber una hepática izquierda que viene de la corona estomática. Y luego, bueno, si ven un puntito muy claro, sangrante, por eso le puede pasar un punto, lo que fuera. No hacer estas suturas en más, esto no se debe hacer. Van a desgarrar el hígado, se van a producir hematomas y abscesos intraparenquimatosos, eso olvídenlo. Pueden hacer un puntito aquí, pero primero Pringle, y si puede hacer un puntito de hemostasia ahí, perfecto. Ahí esperan que el paciente lo comprimen el hígado de este modo para que esto no sangre, simplemente está con Pringle y le piden al anestesista que lo recupere. No hagan demasiadas maravillas, ni demasiado en esta zona, ni coloquen tampoco una tira de gas en esa región, que luego van a tener problemas. Si con esto han logrado una buena hemostasia y el anestesista lo recuperó, en general, con un packing adecuado, como está aquí dibujado, lo correcto será suficiente y van bien las cosas. El packing debe ser colocado así como está mostrado ahí, que no sé por qué no pasa, ahí está. Y no este tipo de packing que lo ponen así envolviendo todo el hígado y no le permite, esto hace que el hígado vaya contra el diafragma, se comprime contra el diafragma, que es lo adecuado. No deben colocar gasas dentro de la herida, podrán colocar quizá Pongostan, Suricel, algunas cosas que hemostáticos sí, pero no gasas, y tampoco colocar de este modo el packing. Y atención con los ayudantes un tanto activos emocionalmente, que dice yo le separo, doctor, y por ahí le abre más, le termina lesionando peor el hígado. Bueno, ya no voy a hablar de estas maniobras especiales, que es raro. Esta es la fotografía de nuestro primer trasplante hepático aquí en Tucumán, que fue muy bien, miren que bien lució ese hígado. Y que quisiera terminar con un par de frases. Julio Verne decía que todo lo que un hombre se imagina, otro hombre lo hará realidad. A mí me parecía realmente sorprendente el trasplante. Esta es una foto en memoria y en honor a todo el grupo que trabajó y mucho. Digamos, por último, que el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. Y todos los médicos debemos de algún modo, está nuestro paciente saliendo de alta, todos los médicos debemos de algún modo permanentemente tener en cuenta, y aquí cierro mi charla,